Hoy, en Mimbre, ríos de reconciliación en Bolívar, porque el perdón es la clave de la paz. 10 años de verdades, informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo han funcionado las comisiones de la verdad en el mundo? Desde Villavicencio, una historia de la mano con las víctimas. Les contamos qué es y qué dice el decreto 902 sobre el Fondo de Tierras. Un nuevo capítulo de Pasajeros, las historias fotográficas de la Comuna 8 en Medellín, Agenda Paz, y en estudio la música de Dr. Crápula. Está de su lado si siente que lo han obligado sin derechos y acorralado, si no le respetan la vida. Lo abusaron, las autoridades lo llenaron de falsas morales y siente que está abandonado, no tiene salud o está amenazado. Bienvenidos a Mimbre. Este es el programa producto de los acuerdos de paz en donde hemos recorrido de la mano de la gente en los territorios, pueblos y ciudades del país. ¿Cómo se va aclimatando la paz? Un proceso que tenemos que construir entre todos, porque más allá del silencio de los fusiles, las sentencias, las firmas, las leyes, viene ahora un largo, complejo y doloroso camino que nos permita reconciliarnos y reencontrarnos como colombianos. Mire, por eso surgen a lo largo y ancho del país iniciativas con una gran carga simbólica para reparar los lazos rotos por la violencia. Una de esas iniciativas es el programa Ríos de Reconciliación. El lugar, el municipio de San Pablo al sur de Bolívar, donde los que sufrieron la guerra se vieron por primera vez cara a cara con sus victimarios. El programa Ríos de Reconciliación, que es adelantado mediante acciones lúdicas por el movimiento Víctimas del Magdalena Medio, pretende que las comunidades ribereñas de esta región, que fueron afectadas por el conflicto armado, tengan la oportunidad de perdonar y que los excombatientes encuentren un espacio para construir la confianza con las comunidades que hoy los acogen. Nosotros hemos visto el proyecto de la reconciliación que tenemos desde Azormín con todas las organizaciones acá del Magdalena Medio como un camino, ¿sí? El río. Y ha sido como, cada actividad ha sido para nosotros una parada, un puerto. Y hoy la actividad se llamaba Puerto Encuentro, que fue nuestro primer encuentro con excombatientes. Cada grupo va a tener en sus manos una cuerdita con un nudo. Esto va a representar los procesos de reconciliación que se dan en nuestra vida, en este espacio y a nivel nacional. Hagamos de cuenta que este cordón son ese proceso vivencial que todos hemos tenido y hemos llevado a cabo. Y nos encontramos en ese hilo de la vida, nos encontramos con algo que nos impide avanzar. Eso simboliza este nudo. La idea es que se den unos minutos y piensen qué les impide dar ese paso a llegar a la reconciliación. Un espacio en el que las víctimas logren tener contacto y tocarse, hablarse. Y es lo que te digo, reconocer al otro, que las excombatientes reconozcan el sufrimiento de las víctimas, y que las víctimas reconozcan que los excombatientes están dispuestos, que también sienten. Estamos llegando a estas clases de encuentro, a donde el sentir de las víctimas hacia los victimarios y los victimarios hacia las víctimas. En este nudo que se suelta aquí, pues sigamos con más tranquilidad para poder aportar a esos procesos que son tan importantes para las familias de este territorio. Sí, me siento muy contento, ya zafar el nudo, ya se siente uno como bueno, ya como más integrado a la comunidad, de dialogar. Nosotros en este puerto queremos que hoy... Sabemos que lo que estamos haciendo, aunque no es fácil, contribuye enormemente a lo que busca tanto el personal que está en reincorporación como las víctimas, que es que se sensibilice, que es que se encuentre verdad, que es que realmente se haga una reconciliación, un proceso de reconciliación, tal cual como lo hemos, como se pensó principalmente en La Habana, ¿no? Consolidar esos escenarios para la convivencia. En ese papel vamos a escribir en esta parte de arriba eso que ustedes pensaron que no los deja avanzar hacia la reconciliación. Entonces ahí yo tengo un pequeño con roce con la gente. Es algo muy temáticamente
hermoso, muy bonito, que la comunidad donde vaya uno lo reciban con ese amor. De pronto llega uno en el momento en que cuando asiste, ellos creen que se sienta uno y los miran a uno así como todos retrecheros, cree que uno es malo. No, es cuando uno ya comienza a hablar con ellos, ya cambian. Si unimos ese amor, esa confianza, esa alegría, todo lo que estamos haciendo, no solo es una cuerdita pequeña que genera un lazo, sino también es un compromiso de que con eso, que si cambiamos eso que nos dolía y empezamos a tener esa confianza, esas amistades que se pueden generar, ese amor, esa reconciliación, podemos trabajar todos juntos. Este cordón que vemos acá es Colombia, Colombia unida. Acá dentro de cada parte de esta había un nudo. Ese nudo era agravios de la guerra. Lo soltamos, nos unificamos y comenzamos a construir una patria libre. Para mí es un honor, algo maravilloso, de que ustedes como comunidad nos den esa oportunidad, nos abran esas puertas de poder atendernos, conocernos, escuchar. Y en nombre de FARC, como excombatiente, pedimos perdón a ustedes porque ustedes tienen y han nacido. Y gracias por esa oportunidad. Gracias a todos. Y a ustedes, los de la FARC, les quiero decir que muchísimas gracias por haber entregado las armas y de nuevo verlos así y ya no con camuflados, y aunque no todos eran malos, tampoco se puede decir que todos eran buenos. Tratemos de enseñarle a todos esos bebecitos, a nuestras generaciones, a no más armas, ¿sí? Ya demos educación a cambio de armas. Depositemos este tejido en la maleta que simboliza también nuestro viaje hacia la reconciliación. En cada papelito era la posición de cada persona. Cada persona empacó alguito, su alguito, y lo puso ahí. Y no lo metió uno, lo metimos todos. Y en esa maleta empacamos los sueños de mucha gente de un país en paz. Empacamos la disposición de que este país se reconcilie, de que la gente vuelva a los territorios, de que el campo vuelva a surgir. Empacamos amor, empacamos o sea, en esa maleta ya vamos llenos con todo lo que empacamos hoy. Y un aspecto fundamental de la reconciliación es la memoria, saber por qué pasó lo que nos pasó. Pues bien, después de 10 años de un trabajo riguroso, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo entrega de 10 informes que amplían el ya histórico Basta Ya. 10 años de verdades están en manos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y no repetición. Más allá del dolor, estos informes son un paso necesario en la reparación de las víctimas que dejó la guerra. Bella Virgen del Socorro, y acompáñame a mi viaje. Lo que hicimos el 1 de agosto fue entregarle a la nueva institucionalidad, a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, 2 tipos de producto. Uno, lo llamamos los balances para el esclarecimiento histórico, que son balances metodológicos, es decir, todo nuestro quehacer metodológico, cómo hacíamos memoria histórica, porque aprendimos a hacerlo en el camino también, de la mano de las víctimas, de la mano de las organizaciones, ¿no? Entonces les mostramos un camino en ese quehacer para decirles no lo vayan a repetir ni piensen que es de cero que parten. La oportunidad histórica que tiene Colombia, a diferencia de todo lo que ha pasado en el resto del mundo, es que no parten de cero. El error sería partir de cero. Hay unos balances temáticos que nos dicen temas que hemos trabajado en el centro, específicos, en los que le decimos a esas 3 instituciones, mire, esto es lo que nosotros hemos podido esclarecer sobre esos eventos o sobre ese tipo de hechos, y esto es lo que hace falta. Y por otro lado, entregamos un proyecto, un trabajo muy grande que se llama el Observatorio de Memoria y Conflicto, que lo que hace es tratar de integrar todos los esfuerzos sociales e institucionales para documentar hechos de violencia en el marco del conflicto.
Con eso lo que queremos era aportar un poco una visión integradora de lo que nos ha pasado, porque ocurre que en Colombia tenemos mucha información, pero muy fragmentada. Tener información fragmentada es tan grave como no tener información, quizá peor. Parte de lo que propone la memoria histórica es que el campo de memoria histórica sea un campo de pedagogía, de reflexión crítica de qué fue lo que nos pasó. Entonces, aquí todos tenemos como posturas un poquito distintas, debatimos, discutimos, pero todos estamos convencidos que no queremos que se pase la página sin hacer una reflexión profunda de por qué caímos tan bajo, porque esa reflexión es la que nos permite salir adelante con unos valores más claros que orienten esta democracia. Es que cuando no nos hemos escuchado ni hemos reconocido las voces de todos, nos hemos quedado con pedazos de lo que nos ha pasado invisibilizados, ocultos. Y se da una suerte como asimetría entre los fragmentos, ¿no? Unos fragmentos son los que se imponen y la gente cree que eso fue lo que pasó y que esas son las responsabilidades. La fragmentación impide ver las responsabilidades de todos, nos impide ver las dimensiones de lo que nos pasó, ¿no? Nos impide reconocer el universo real de las víctimas. Entonces, lo que propone el centro es discusión, debatamos. No pasemos la página, no hagamos como si no fuera grave lo que nos pasó, fue muy grave. Y tenemos asuntos que discutir colectivamente, públicamente. Quienes han pensado que la paz se debe hacer sin memoria, lo han hecho desde la idea de, usando mucho esta figura muy propia de la medicina, de una herida que no ha suturado, no ha cerrado, mejor no la toquemos, ¿no? Ocurre con la memoria y con todos estos procesos que si uno pretende enterrarla, después ella vuelve. Y es una gran amenaza a la estabilidad, ¿no? de cualquier paz que intentemos. Entonces estamos ante una oportunidad histórica de afrontar nuestro pasado ya, de afrontarlo, de asumirlo, de superarlo, ¿no? Entonces la memoria es una aliada para la paz, es nuestro lema, estamos convencidos porque necesitamos resolver las demandas de verdad, justicia, ahora. La memoria sí tiene un potencial transformador, porque además la memoria no te plantea de un discurso político de por qué fue la guerra, te plantea mire el desgarramiento que produce la guerra y te conecta. Entonces, maravilloso cuando lo logramos, cuando la memoria logra ser escuchada, inmediatamente abre puertas. Hay que cambiar la violencia, que era la que alimentaba la guerra, por la palabra, por el debate público. Así nos digamos cosas difíciles, ¿no? Esa es la democracia. La memoria es muy importante también para dignificar a las víctimas. El componente más importante, me parece a mí, de la memoria es que la memoria nos interpela con el horror que no debemos repetir y con la dignidad humana que atropellamos. Creo que todos estos informes nos llevan a quienes los hemos leído o los hemos construido a decir basta ya desde el reconocimiento de que lo que está aconteciendo en la guerra lo que hace es casi que ofender esa concepción de humanidad que más o menos compartimos en este momento, en estas sociedades del siglo XXI. Y ofende porque muestra la sevicia y la crueldad de la que es capaz el ser humano. Te hace ver cómo la inhumanidad no tiene fronteras, ¿sí? Cómo no hay fronteras. Y cómo esta sociedad se tiene que comprometer a restablecer las fronteras morales para que podamos vivir como seres humanos. Y como la verdad es la primera víctima de la guerra, el Acuerdo de Paz estableció la Comisión de la Verdad, uno de los ejes más importantes y de mayor trascendencia de cara a las víctimas del conflicto. La verdad es considerada como uno de los temas principales, si no el más, para superar el dolor que trae la guerra y permitir a las víctimas cerrar el círculo de su tragedia. Mire, las diferentes comisiones de la verdad que han existido en el mundo han aprendido unas de otras y actualmente son referente a la Comisión de la Verdad colombiana que en su esclarecimiento no pretende contar la verdad oficial del conflicto, sino entender lo que nos pasó como país en más de medio siglo de confrontaciones. 90, él crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
comisiones de la verdad son instancias en general extrajudiciales para hacer frente a un periodo de graves violaciones de derechos humanos y donde los mecanismos que tendrían que hacer frente a esas violaciones no han funcionado, ¿no? En dos tipos de casos fundamentalmente, después de una dictadura, ¿no? O después de una firma de un acuerdo de paz y un conflicto armado. Los pueblos necesitan conocer la verdad de lo que han vivido para poder crear un relato conjunto, para poder asimilar el impacto de una experiencia, para poder llegar a algún punto de acuerdo en el futuro. Hay un efecto de liberación cuando esas verdades se hacen posibles y cuando una sociedad crea el ambiente en el cual las puede escuchar y puede vivir con ellas. Como me dijo una vez una de las mamás de las comadres en El Salvador, cuando yo le pregunté para qué querían ellas una comisión de la verdad, me dijo, mire, nosotras las víctimas sabemos, ellos, los responsables, saben, lo que queremos es que la sociedad sepa. La primera comisión que hizo audiencias públicas, es decir, sesiones públicas de toma de testimonios, de reconocimiento de los responsables de su participación en hechos atroces, etcétera, fue la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Después otras comisiones han introducido esas metodologías también en su trabajo, como la del Perú, ¿no? O la de Paraguay. ¿No lo recuerda? Es la primera Comisión de la Verdad que introdujo audiencias públicas, ¿no? Eso tenía una serie de condiciones. Primero, se tenían que presentar voluntariamente. Segundo, tenían que poder establecer con claridad la conexión política del crimen que cometieron. Tercero, tenían que decir toda la verdad, lo que llaman full disclosure. Pero la más importante de todas, ellos tenían que decir toda la verdad de cara a las víctimas hasta que las víctimas encontraran en su corazón la posibilidad de perdonarlos. Porque el objetivo de esta verdad era el perdón y no el odio. El país se ensangrentó en una locura terrible y resulta que ellos tomaron la comisión y la metodología de Sudáfrica. Lo que dijeron fue, nosotros no tenemos tiempo para seguir matándonos. Mientras nos ahogamos en sangre, el mundo se volvió empresarial. Entonces lo que nosotros tenemos es que perdonarnos para crear un país. O sea, el objetivo del perdón es darle viabilidad a la construcción de una sociedad. En el caso de Guatemala, por ejemplo, 84% de las víctimas que dieron su testimonio en la Comisión de la Verdad eran víctimas mayas, de origen maya, ¿no? En el caso de Perú, pues el 75% de las víctimas eran quechua hablantes o de otras etnias, ¿no? Lo que muestra también la profunda victimización en las poblaciones más excluidas que se han dado en esos países también, ¿no? La Comisión de la Verdad, en medio de todo el dolor que produce, también produce un reconocimiento de la diversidad de toda la cantidad de pueblos que se habitan, ¿sí? Además, el proceso de Guatemala tuvo una parte muy importante en la sociedad civil, porque la sociedad civil fue parte de la mesa. La verdad no se asimila porque se haya publicado un informe, ¿no? La verdad sobre el nazismo no se asimiló en Alemania porque hubiera los juicios de Nuremberg. Hubo que hacer muchas cosas después también para que esa verdad que había desvelado las atrocidades del nazismo fuera asimilada por la sociedad alemana y europea, ¿no? Irlanda. Ellos han hecho un proceso muy interesante, pero todavía hay muchas cosas que necesitan saber, y ellos nos decían a los colombianos, ustedes tienen que aprender a lidiar con su pasado, porque si no lidian con su pasado, van a tener que encontrárselo una y otra vez. Pero ellos no tuvieron reconocimiento a víctimas, porque esa todavía no estaba eso es una cosa que nosotros nos inventamos como una innovación. Es una comisión que tiene que tener un fuerte enfoque de género, ¿no? Hemos visto, pues, desde que empezamos a trabajar en Guatemala, que así fue la primera comisión que tuvo un capítulo especialmente dedicado al impacto de la violencia de las mujeres, al impacto de la violencia de los niños y niñas, ¿no? Todo eso hemos ido desarrollando metodologías, enfoques que tienen que ser incorporados al trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. La de Colombia, primero, el tema de las víctimas como elemento central de todo el proceso de paz. Es muy importante porque es el reconocimiento del efecto de la guerra sobre la gente.
O sea, el reconocimiento de las víctimas es el reconocimiento de la tragedia misma de la guerra. En las guerras la primera base. Yo creo que se ha aprendido de las comisiones que la comisión no es solamente un informe, ¿no?, que va a publicar determinando cuáles han sido los orígenes del conflicto, las violaciones de derechos humanos, etcétera, un marco general sobre eso, que también reconozca la experiencia de las víctimas. No es solamente un informe, sino es también un proceso, ¿no?, que tiene que ayudar no solamente a la construcción de un informe, sino a asimilar la verdad, a que haya procesos de participación. La paz es una sola, ¿no? Cada uno va añadiendo a una misma narrativa las diferentes experiencias y diversidades de cada pueblo. Entonces todos los procesos de paz aprenden unos de otros. Sabemos que obviamente que hay muchas dificultades en muchas regiones del país donde no hay condiciones todavía para poder hacer un trabajo abierto que se necesitaría para una comisión, pero creo que la comisión es una oportunidad importante para que ese tiempo de hablar se convierta en una herramienta de transformación que Colombia necesita. Gracias a los acuerdos, la paz también se vive en las grandes ciudades. Villavicencio, que años atrás fuera una de las capitales más golpeadas por la violencia, hoy es ejemplo de desarrollo, progreso e inclusión social. Julia Rosa Pinilla, desplazada por la violencia, es un claro ejemplo de ello. Desde el Centro de Atención de Víctimas de la Gobernación del Meta, esta mujer, ayer víctima, hoy ayuda, guía y escucha a quienes, como ella, sufrieron en carne propia los estragos del conflicto. Del llano nació un mensaje en un recio instrumental que identifique la trocha de un largo camino real por donde ayer cabalgara el amor, la libertad. Hoy tan solo hay recuerdos de esta triste realidad y mi llano está llorando del Estero al Morichal, del Caney a la... Yo tengo 42 años, nací en la ciudad de Mitú, Vaupés. En 1986 vivíamos con mi familia en la vereda Puerto Vaupés, de departamento del Vaupés. Y lamentablemente para esa época pues incursionó la guerrilla en el territorio y precisamente se ubicaron en la finca de nosotros, en el territorio donde vivíamos con toda la familia. Y pues a raíz de eso tuvimos que salir de ahí, irnos para el pueblo, y pues mi papá tenía otra finca, otro terreno, y pues lamentablemente en esa época pues fue asesinado por la guerrilla cuando él ejercía sus funciones como presidente de la vereda. Y en esa época pues fue la masacre de Mapiripán, la masacre de Puerto Alvira, el desplazamiento masivo del Darién, la masacre de La Lindosa. Y esos actos tan famosos del rincón de Mapiripán. En este momento estoy trabajando con la Secretaría de Víctimas de la Gobernación en el Centro Regional de Atención a Víctimas como promotora. Buenos días. La Gobernación maneja una serie de programas como programa de vivienda, educación superior, proyectos productivos de generación de ingresos para organizaciones sociales que están inscritas en Cámara de Comercio. Entonces yo hago la socialización de la oferta institucional. ¿Sí? Cubículo 8, por favor. Les hablo más como en el idioma que se puede entender porque a veces los funcionarios, los profesionales tienden a ser como muy técnicos, entonces las víctimas no entendemos ese vocabulario, esa expresión tan técnica, entonces trato como de expresarles en un idioma como más entendible, ¿no? ¿Su persona puede colaborar para gestionar las cuentas de reparación de víctimas de mi papá? En este momento soy funcionaria, pero he vivido la situación que han vivido las personas que se acercan a recibir información y orientación al centro regional. Al centro regional de atención, ¿cómo se siente? Ay, es hermosa. Como persona y como funcionaria es excelente. En primera persona me ha servido demasiado el puesto que le dieron y es gratificante tener personas prestando ese servicio y que son víctimas y que vivieron el conflicto armado y están haciendo ahora ese ejercicio.
Una víctima es una persona que en razón al conflicto armado, a lo que sufrió, se aísla de la sociedad. En un proceso de atención y reparación es necesario acompañarlas, estar al lado de ellas, porque el temor y la desconfianza son elementos que rigen su interacción con las instituciones y en general con la sociedad. Menos en estos tiempos. Rosa es una persona fundamental en ese sentido, porque ella ya vivió lo que muchas otras personas también padecieron en razón del conflicto armado y es capaz de fácilmente ponerse en sus zapatos. Hoy de llano nació un mensaje decidido a cabalgar en el corcel del recuerdo con toda su honestidad. Queremos una sonrisa que nos haga despertar, porque así con el proceso de paz, así como ha avanzado, como lo decía anteriormente, a pesar de que tiene muchas falencias, es bueno para la sociedad, porque es mejor vivir en paz y no vivir en guerra. El posconflicto es totalmente viable, pero no es algo que nos va a llegar de la noche a la mañana. Una sociedad que duró más de 6 décadas en un conflicto armado no puede esperar que en un año de implementación de un proceso de paz ya todo sea maravilloso. Pues para mí la paz es el sentir desde el interior mío y expresarlo a los demás. O sea, si yo tengo paz en mi corazón, pues tengo paz para vivir en sociedad bien y tranquilo. Pero Colombia sigue su lucha hasta que la podremos encontrar, de ser un país libre para poderlo transitar, izar el tricolor y decir ¡Viva Colombia! Nos encontramos en paz. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad Notre Dame presentó el segundo informe sobre el estado efectivo de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. El documento analiza los 578 puntos del acuerdo y concluye que de diciembre de 2016 hasta 31 de mayo de 2018 se han implementado o están en proceso de implementación el 61% de los compromisos. El Instituto Kroc, en cumplimiento de su mandato de apoyo técnico y seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, identificó dentro del Acuerdo de Paz 578 compromisos que deben ser cumplidos y de esos 578 compromisos, 61% por lo menos han dado inicio. Entonces empecemos con el punto 1, reforma rural integral. ¿Qué se ha avanzado en estos 18 meses? Donde vemos un 50%, digamos, de avance o de inicio de implementación. Todo lo que es la arquitectura institucional para poder implementar eso. Hemos iniciado avances en la etapa participativa de los PEDs, ya varios de estos PEDs, son cerca de 26, tienen su etapa participativa ya culminada. También hemos visto avances normativos importantes en lo que tiene que ver con acceso, uso de tierras, formalización de tierras, el establecimiento del fondo de tierras y por último avances en lo que tiene que ver con la formulación de planes de desarrollo integral. El punto 2 del acuerdo apunta a la apertura y el fortalecimiento democrático de Colombia y tiene varias normas que incluyen, digamos, todos los aspectos electorales, los aspectos de participación y los aspectos de veeduría. ¿Qué rescata nuestro informe? Se ha iniciado implementación en 57% de esas medidas y hay 43% que todavía está rezagado. Hemos avanzado en un estatuto de oposición, muy importante. El partido político de las FARC está constituido, ya tiene representación en el Congreso. Están en funcionamiento el Consejo Nacional y los consejos territoriales de paz, convivencia y reconciliación, que van a ser escenarios fundamentales de diálogo de consensos territoriales. Y se han aprobado toda una serie de normativas en materia de prevención y protección, donde rescatamos particularmente el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas y rutas de protección individual y colectiva. El punto 3 tiene, digamos, dos grandes bloques que tienen que ver con todas las medidas que apuntan a
la desmovilización, el desarme y la reincorporación. Y otro gran bloque que apunta a las garantías de seguridad. Se concentran en todas las medidas que han tenido que ver con desmovilización, acantonamiento, cese al fuego, desarme y las medidas iniciales o tempranas de reincorporación. Faltan, digamos, agilizar unas medidas en materia de reincorporación social y económica, pero en general vamos bien. Hay también un avance en materia de acción integral contra minas antipersonas. El otro bloque tiene que ver con garantías de seguridad, que es el bloque donde quizás hay mayor número de retos, no solo de amenazas y asesinatos de líderes, sino de asesinatos de excombatientes y el agravamiento de la situación humanitaria en algunos territorios priorizados. El punto 4 apunta a la solución al problema de cultivos de uso ilícito. Tiene un avance de implementación del 70%, o al menos el 70% de las medidas han iniciado implementación. Y son medidas que apuntan a la sustitución de cultivos de uso ilícito, a la prevención del consumo y otro bloque que apunta digamos, a la parte final de la cadena del narcotráfico. Es un reto grandísimo que tiene el país, es quizás uno de los primeros acuerdos de paz que incluye medidas de lucha contra el narcotráfico. El punto 5, que apunta a garantizar el derecho a las víctimas, tiene un avance de implementación del 52%. Hay avances en, digamos, la puesta en marcha de todo el sistema integral. Eso significa que ya tenemos una JEP funcionando y con casos abiertos, tenemos la Comisión de la Verdad integrada y en proceso de despliegue territorial, tenemos una unidad de búsqueda de personas desaparecidas que va a cumplir un rol importantísimo, que ya está creada y en proceso de implementación. Tenemos a una unidad de víctimas, digamos, ajustando sus procesos de reparación a víctimas. El punto 6 es uno de los que más avances ha registrado. Ha iniciado medidas en un 81%. Mecanismos de verificación, seguimiento a la implementación. Tenemos ahí el ACECIBI, todo el bloque de acompañamiento internacional que va a brindar apoyo técnico en la implementación de los 5 puntos. Muy importante, ya hay un plan marco de implementación, hace 15 años, entonces es la hoja de ruta a seguir. Hay que pasar de una lógica de implementación de la paz rápida. Parece que hemos estado todos en un sprint para implementar el acuerdo, a una lógica de transformación, de una paz con transformación, de una paz con prisa a una paz con transformación. Hay que entender que la paz no es algo que se logra en 2 años, es un proceso social y político de transformación generacional. La Corte Constitucional dio vía libre al decreto 902 en el que se fijan las reglas de juego para acceder y formalizar la tierra y sienta las bases de la reforma rural integral, punto 1 del acuerdo que será estudiado por el Congreso y que busca precisamente transformar el campo colombiano. Entre otras cosas, el decreto crea el Fondo de Tierras y el Registro Único de Solicitantes. El tema de tierras empezó a andar después de mucho tiempo de discusiones. La Corte dio vía libre a este decreto que, grosso modo, fija unas normas para que haya claridad sobre la formalización y el acceso a la tierra. La idea es hacer una transformación al campo colombiano. Distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente 3 millones de hectáreas. Titularizar, es decir, darle escrituras a un territorio que se estima en 7 millones de hectáreas. Un gran programa de riego y drenaje, no solo para las grandes propiedades, sino también para las pequeñas. En Colombia tenemos mucha agua, pero tenemos muy poca agua aplicada a la agricultura. Y finalmente, montar instrumentos como el catastro integral o multipropósito, que tampoco ha arrancado, salvo algún programa piloto. Aunque el decreto es un primer paso en el camino correcto, lo cierto es que queda camino por recorrer en el tema agrario que hace parte del acuerdo entre gobierno y FARC. Este decreto es un decreto interesante y es satisfactorio que la Corte Constitucional lo haya declarado exequible. Pero hay que recordar lo siguiente: en desarrollo de los acuerdos de La Habana, muy especialmente el acuerdo número 1,
su desarrollo tenía dos partes. Uno, una ley de tierras, y otro, un decreto. Hasta el momento ha salido el decreto. La ley de tierras, que es quizás más importante que el decreto mismo, no ha salido, y no solo no ha salido, ni siquiera se ha presentado a consideración del Congreso. Entonces está coja ese conjunto normativo que desarrolla el punto número 1 de La Habana de acceso a la tierra y de reforma rural integral. Con este decreto se busca salir del atraso jurídico existente y darle importancia al sector rural. El Fondo de Tierras beneficiará a campesinos y comunidades étnicas. Ayuda, sobre todo porque unifica los procesos agrarios, que eran muy dispersos, ahora eran como 9 o 10, ahora solo habrá uno, pero no debemos caer en materia de tierras en el síndrome de los decretos y de las leyes como condición previa para aplicar las políticas. Yo estoy muy preocupado de que el acuerdo número 1 de La Habana, hasta el momento, ha tenido una ejecución muy pobre. Además, se crearán unos subsidios controlados para poner en marcha proyectos productivos a campesinos y víctimas. Siempre y cuando sea focalizado. Lo que está haciendo crisis en Colombia, y lo va a hacer en los años venideros, son los subsidios que van a dar a manos de las personas más pudientes. Esos subsidios sí deben ser borrados de la legislación y de los presupuestos colombianos. Pero los subsidios, ojalá temporales, a la gente más necesitada y más pobre, sí tienen su justificación. Habrá también una priorización para poblaciones vulnerables que no tienen tierras. Sin embargo, el exministro advierte que si no se presta atención a este tema se podría regresar al pasado por no implementar un tema que dio origen al conflicto. Es un riesgo, y es un riesgo no muy lejano si no se le empieza a dar aplicación puntual y cabal a los compromisos que el Estado colombiano adquirió en el punto número 1 de La Habana, el de la reforma rural integral. Porque no basta con escribir las cosas, el posconflicto es cumplirlas. La propia planeación nacional ha calculado en cifras gigantescas los recursos que se necesitan para dar cumplimiento a esta ley. De manera que sí, está el decreto que aprobó la Corte, hay un anteproyecto de ley de tierras, están los estudios técnicos del catastro multipropósito, hay también una ley sobre riego y drenaje que se va a presentar, entiendo, próximamente. Pero si eso no se traduce en una política pública que implique compromisos presupuestales, pues me temo que vamos a volver a la situación que se quería evitar, es decir, que la tierra siguiera siendo un factor de desasosiego y de conflicto en Colombia como lo ha sido en los últimos 60 años. También es cierto que el Ministerio de Agricultura en este momento no tiene los recursos necesarios para todos los temas que se necesita este dinero. Hay que darle prioridad y hay que darle recursos, porque se le ha dado prioridad pero no se le ha dado un centavo. Es que el anterior Ministerio de Hacienda utilizó la práctica de dejar sin financiación prácticamente la ejecución de los acuerdos de La Habana. Parte de los problemas que hoy se están teniendo con las FARC, los llamados incumplimientos, es que no les dejaron recursos. Entonces, el catastro multipropósito está estudiado, está reglamentado, hay programas pilotos, pero según Planeación Nacional vale su montaje 2 billones de pesos, de los cuales no hay un centavo. Pese a esto, el nuevo ministro Andrés Valencia asegura que tienen un pleno compromiso con los temas agrarios y que, como lo ha manifestado el presidente Iván Duque, habrá una transformación para aumentar la productividad en el campo. Una de las tareas pendientes en el legislativo es radicar la ley de tierras. Doctor Crápula cumple 20 años y próximamente los va a celebrar a lo grande en México. Esta banda bogotana está integrada por Mario Muñoz, David Jaramillo, Germán Martínez, Nicolás Cabrera y Sergio Acosta. Su música se ha convertido en una herramienta para expresar sus deseos de paz y reconciliación para Colombia, para pedir por el cuidado y respeto por la naturaleza y la vida. Las letras de sus canciones le cantan al amor, al fútbol, al Amazonas y al planeta. Todo esto a ritmo de funk, cumbia, skate, reggae y rock. ¿Lo dije bien? Sí. Bienvenidos. Estás haciendo una descripción muy acertada.
Bueno, Mario, bienvenido también. Y yo quiero preguntarles cómo ha sido este recorrido en más de 300 municipios del país hablando de paz. Bueno, imagínate que nosotros llevamos, como bien lo has dicho, 20 años trabajando en nuestra música, en nuestras ideas, en nuestros proyectos. Y venimos hablando de paz desde hace mucho más tiempo que se empezara a hablar de los diálogos. Bueno, cuando yo era chico se vivían los diálogos de Andrés Pastrana y la silla que quedó vacía y no sé qué, o sea, había muchos intentos de paz y nosotros siempre pensando que nuestra misión con la música era empujar a esta sociedad a que realmente nos llegamos a acuerdos, a diálogos, a una paz real, ¿no? Además de que estábamos acostumbrados a escuchar artistas de vieja data hablando sobre la paz, pero ustedes llegaron directamente con este lenguaje hacia los jóvenes. Sí, y sobre todo que se hablaba de paz, pero como tú dices, artistas de generaciones pasadas y además extranjeros. No había alguien aquí cantándole a la paz directamente en este país. Y nosotros desde muy jóvenes quisimos abanderarnos de ese tema, sentimos la responsabilidad y empezamos a componer canciones, porque lo nuestro, pues inicialmente eran canciones y luego ya empezamos a hacer acciones, pero nuestro oficio son las canciones, cantar a las masas sobre el tema. ¿Cómo, siendo parte de una banda, se vive este proceso recorriendo el país en lo más mínimo, en sus veredas? Pues yo creo que precisamente ahí está como el tesoro más grande que encontró la banda, incluso como la inspiración más profunda, y fue pudiendo estar en el Cauca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, incluso en resguardos indígenas que tienen incluso otra concepción de autogobernarse, de autocuidarse, de justicia propia, y ver como tanta diversidad en un mismo país y tantas amenazas también que hay sobre los territorios, aparte de la guerra, que ha mutado y que ahora tiene otras connotaciones, que sigue tristemente. No podemos decir que estamos en paz en Colombia hoy, en 2018, porque hay unos acuerdos con unos grupos, pero ahorita hay unas violencias pues impresionantes y realmente graves también, ¿no? Entonces seguimos como nutriéndonos de eso que conocemos ahí, como trayendo esas experiencias de la Colombia real, de la Colombia que está sufriendo, digamos, esas amenazas a la música y pues realmente de ahí es donde sacamos todo. Y ese recorrido, ese contacto con la Colombia real también me imagino que es fuente de inspiración para ustedes. Sí, por ejemplo, cuando nosotros decidimos hacer un proyecto que se llama Amazonas, efectivamente tenemos que ir a la Amazonía y conocerla, vivirla, estar allá un tiempo, ver de qué se habla allá, qué se come allá, qué está sucediendo allá, para poder pues, escribir una canción sobre la Amazonía, pues tienes que conocerla, ¿no? No solo sobrevolarla. Claro, y es que, Mario, yo quiero citar una frase que usted ha mencionado en medios de comunicación y es: la guerra se está convirtiendo en un diálogo y ese diálogo pues, nos está llevando a la guerra nuevamente. Explíquenos, por favor. Es que quería yo, digamos, de cierta manera poner en contexto el hecho de que efectivamente el conflicto armado se convirtió en un diálogo, o sea, se convirtió en sentarnos a hablar sobre acuerdos. Y el hecho de habernos sentado a dialogar dividió al país en dos y eso se convirtió en una nueva guerra, ya no armada, pero sí armada de palabras violentas, de acciones, de violencias y de violencia también. Real y cruda. Entonces, esa guerra que se convirtió en un diálogo hizo que el resto del país entrara en modo guerra, ¿no? En modo, tú piensas esto, yo pienso lo otro y no estoy de acuerdo. Y aquí es donde la música, Mario, juega un papel impresionante, el valor que tienen las canciones sobre las mentes de los jóvenes, de los adultos, es importantísimo y ustedes allí entran nuevamente con esas armas tan preciosas que son las guitarras, la música. ¿Cómo llevar un mensaje de reconciliación frente a esta división? Porque es que estamos dialogando, como usted lo menciona. Pues resulta siendo muy fácil cuando uno realmente siente lo que está cantando, siente lo que está escribiendo, y pues tiene la oportunidad como nosotros que nuestra carrera, nuestra vida, gracias a Dios hemos logrado recorrer este país de arriba a abajo y siempre con una música muy festiva, pero en ciertos puntos reflexiva, de denuncia, de propuesta, de protesta, digamos, de
también celebración, celebración y también hay que hacer catarsis, ¿no? De todo lo que sucede. Y eso alrededor de una fiesta musical pues es más fácil que ir haciendo cátedra y haciendo pues discurso, ¿no? También hay grandes discursos, sí, también. Pero hay lo que nuestro lo es logran. la música. Lo nuestro sin lugar a dudas sí, desde el principio fue escribir, cantar. Pues yo los felicito por estos 20 años de trayectoria. Ustedes han dejado una marca en la juventud colombiana, en los quienes hoy son adultos, también aman la música de Dr. Crápula, y gracias también por esa responsabilidad que ustedes han tenido con el país a través de sus letras. No solo es la paz, es el medio ambiente, son los territorios, es la identidad, y bueno, más adelante escucharemos algo de lo que ustedes traen para Mimbre. Mientras tanto, nosotros seguimos tejiendo paz aquí en Mimbre. Mimbre es el programa de televisión producto de los Acuerdos de Paz. Con ustedes queremos tejer vías de comunicación digitalmente. Los invitamos a visitar la página www.mimbre.com.co. Somos @Mimbrecol en Twitter, Facebook e Instagram. Pueden además seguir en vivo la señal de streaming en www.canalinstitucional.tv. Y para ver los capítulos de Mimbre pueden ingresar a Canal Institucional en YouTube y buscar todas nuestras historias. A propósito del estudio comparativo de comisiones de la verdad que hicimos al principio de nuestra misión de hoy, decidimos conversar con algunos transeúntes en Bogotá para conocer los efectos de la verdad sobre su entorno y sobre ellos mismos. Y miren ustedes lo que encontramos. Y el experimento consiste en hablar desde este plano para conseguir mayor número de personas que quieran decir la verdad. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, queremos conocer esas verdades que han lastimado a otros o a nosotros mismos. ¿Tienes algo que contar? Hice copia en física, estuve a punto de perder. Una amiga mía que estaba pasando por un mal momento hace unos meses, digamos que discutió conmigo y creo que no la entendí en el momento que era y esperaba mucho de mí y yo creo que no tenía mucho para dar. ¿Qué día estuve en urgencias y ella estuvo ahí conmigo? Y estuvo conmigo todo el día y yo dije, me está dando una lección. Y estoy preparando una invitación y decirle que quiero ser nuevamente su amiga, que seamos nuevamente amigas. ¿Y está dispuesta a contarle eso que nos ha contado hoy? Sí. Mi madre entró en un cáncer de colon, y de pronto no la entendía en su enfermedad, en su dolor, y al final fue fatal. Fueron 6 meses de sufrimiento y ella se fue peleando conmigo por digamos, falta de tiempo de irla a visitar por el trabajo, y como yo era el menor, el consentido, entonces nos quedamos bravos y no pensé que se fuera a ir. ¿Cree usted que diciendo la verdad en el momento correcto podría reparar a alguien más? Es importante decírselo directamente a la persona para tener paz. Quizás tenía como 22 años y me fui con las amigas en una fiesta y llegué en casa a las 6 de la mañana y yo me acuerdo que cuando llegué estaban todos despiertos porque mi mamá como que se quedó muy preocupada y yo le dije que estaba en la casa de una amiga y la verdad estaba en una fiesta que por ahí ella no le iba a gustar mucho que estuviera ahí. La verdad que ese día me quedé un poco mal por no decirle la verdad. Alguna vez le hice daño a una persona que quería menos por una que quería más y creo que le mentí mucho y le hice daño por esas cosas. Creo que la verdad siempre, digamos, tiene como etapas. Al principio es difícil aceptarla y pues duele, pero inmediatamente después de que aprendemos a ver que hay que seguir adelante, pues ya se vuelve algo pasajero y se sigue adelante y es mejor. Bueno, más que hacerle un daño pues a esa persona, pues también me lo hice a mí. Fue la relación hasta hace poco con mi padre, la cual pues era muy distante. Esto llena pues de mentiras, llena pues de palabras que no venían como al afecto que hay entre un padre y un hijo. Por ejemplo, a desconocer que él era mi padre, llegué también pues a decirle en la propia cara pues que él no era mi padre y realmente pues de esa manera fue la que afectó más nuestra relación. Reconocer este tipo de cosas, ¿cómo puede construir el tejido nuevamente, reparar? El aceptarnos nuestros errores, nuestras faltas, y yo creo que eso más que para la persona que uno le hace el daño es para uno mismo, para poderse librar de todas esas cosas. La primera vez que llegó una chica a mi casa,
pues fue un asadito. Mientras ella estaba en el asadito, tocó hacer algo y me sentí como un carajo, pero ya qué. ¿Y la verdad podría reparar el corazón de esa persona? Pero a mí sí sería como bien. Es ese remordimiento que uno carga encima. Haciendo memoria, sí, hace unos años con una novia que tenía, que finalmente ella terminó dejándome. Y cuando ella me dejó, pues la traté muy mal, dije que era una tal por cual. A mi exnovio nunca le dije que tenía una pareja. Entonces, pues eso le dolió mucho y ha sido algo que no he podido reparar. Y pues se dañó la amistad, se dañó el noviazgo y se acabó con todo. Hay que ser sinceros, decir la verdad y ser responsables de nuestros actos. ¿Cree usted que en el contexto colombiano decirnos la verdad de lo que ha pasado en la historia del país puede reconstruir el tejido social? Totalmente. La verdad es la palabra de la persona, la palabra del ser, y la palabra vale. Y como todas las semanas, llegó el momento en Mimbre de conocer las historias de pasajeros. Muy bien. ¡Lola! Virgen Santísima. ¿Qué pasó? ¡Lola! Por favor. ¡Qué casualidad, vecina! ¡Qué casualidad! Que apenas llegaron los del partido político de los guerrilleros, ahí mismo se volvió peligroso el barrio. Un momentico con mi hijo, usted. No, sí, señora. ¡Claro que sí! Porque él hace parte de los guerrilleros esos. Él, güey, él también está ahí metido. Miren, tranquilos, por favor. Es que ustedes no pueden culpar a unas personas que trabajan allá en esa sede política. Oiga. Solamente porque a ustedes les parece que son sospechosos, por favor. Ahora yo te digo, Leonidas, yo estoy tomando cartas en el asunto, pero tenemos un problema. Uverney no quiere colaborar. Buenas, vecino. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué hubo, papito? Se me cayó otra vez este mugre teléfono. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y Rey está ahí con toda esa gente? Ay. No, señor, no, Uverney. No, si a usted el jefe lo está llamando para que vaya para la empresa, es por algo y usted sabe cómo es ese señor. No, señor, nosotros no nos podemos quedar sin taxi. No, señor, nosotros tenemos muchas deudas, Uverney, no tenemos ni para vivir un mes completo. Entonces me hace el favor, se va para allá. Espere, a ver, yo miro si está. Un segundito. Espere, a ver. Ay, Tobías, imagínese que Rey está con un poco de gente allá al frente de la tienda que, mejor dicho, quieren atacar la sede del partido político de esos señores que los quieren sacar a piedra del barrio. ¿Otra vez, Rey? Imagínese. Puede ser, mire, ya regreso. Ay, papito, yo creo que Tobías va para allá. Sí, no, por eso. Entonces me hace el favor, usted se va a la empresa, sí, a hablar con ese señor, sí. Usted sabe cómo es él. Ay, venga, Tobías, hágame un favor. Es que el jefe de Uverney lo está necesitando en la empresa. Entonces, por favor, convénzalo de que nosotros vamos, sí. Se vaya. Uverney, mire, tranquilo. Usted váyase a su trabajo que nosotros nos encargamos de todo. Eso. No, hombre, no se exponga que la situación está muy dura. No, mire, confíe en nosotros. ¡Paola! Ay, gracias.
Ay, Dios mío, sí, usted siempre con esos audífonos. Vea, mamita, necesito que me haga un favor. Me acaba de extenderme ahí esa ropa, ¿sí? Queda pendiente su hermanito, que haga la tarea y que no se me vaya a salir. Ni usted tampoco, por nada del mundo vayan a salir, oye, por favor. Mami, pero... No, a ver, tenga, mamita. Juiciosa, oye, juiciosa. Pero, no, Mami. Ay, espéreme, Toñas. Vamos. Hemos pasado varias etapas en este barrio. De pronto hay gente que no estaba. ¡Gerardo! Don Carlos era uno de los que estaba. ¡Gerardo! No es eso. Mire, todos tenemos una responsabilidad. Porque eso es pendejear, No, señor. Señores, a ver. No se metan, Lola. ¿Pero qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Por qué no me En este barrio. ¿Cuántos inocentes? A ver, yo también le digo una cosa. Sí, señor. ¿Cuántas cosas buenas pasaron? Ah, no, eso sí, mucho. ¿A quiénes sacamos de aquí? Bandilleros, ladrones, viciosos, maricas. Vamos a sacar a los guerrilleros de acá. A los guerrilleros se van a ir de acá. Nos vamos a sacar y vamos a quemar acá. Mejor dicho, estamos enamorados. Tráigame una caraza que tengo ahí. No, señor, ¿Tú te volviste loco? ¿Qué crees que estás haciendo tú? Ya, por favor. ¿Cómo es que me está hablando, Lola? ¡Que no, Rey, no! ¿Cómo es que me está hablando? Quítese, a ver. Quítese. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, ¿Pero la qué es lo familia que es una estás lección haciendo tú? importante. Miren, yo creo que... A las malas no le metieron, a las malas se van. Esto no... ¿Qué Qué penas con usted, Gerardo. No, don Carlos. No, qué pena con usted, Gerardo. Pero esto ya se fue. Rey, Esto toca sacarlo. óyeme. No, señor. ¿Qué pasa? Pero qué pasa. Rey. Váyase para adentro. Hombre, Rey. Dentro. ¿Qué pasó? ¿Me va a ayudar? Pero piénselo. Es que nos estaban viendo la cara con nada, carajo. Eso es. Mano dura y mano fuerte con ellos. Vamos a quemar a defensa. Dicho carbonizados es que los vamos a ladrones, bandidos. Esa casa tiene que... Ay, Dios mío. Ay, no, tranquilos, Gerardo, ¿qué pasa? No, tranquilos. Rey, suéltese, machete, emoción. Gracias a Dios. No, tranquilos, nosotros siempre hemos sido comunidad, no hay que pelear en... Sí. ¿Con el señor Lucho, el de ayer? No, Oye, sargento, que es un poco de gente donde Rey, ¿qué? Pare un momento, porque ahí viene doña Elena. ¿Mi mamá? ¿Qué pasó, doña Elena? Mi mamá lo está llamando hace rato. ¿Quién se encarga, doña Elena? Mire, esa gente está ya toda lebrestada que quieren quemar la sede del partido de la FARC, se tienen que ir. Hágale para atrás, que no lo vayan a ver. Yo arreglo esta vaina, a ver qué se puede hacer. ¿Qué pasó, doña Elena? No, que Rey los tiene ahí todos alborotados, que van a quemar la sede. ¿Pero quién es Rey? Está pintado, hombre. Hoy amanecí como malito, hágale. ¡De acá se largan! ¡No vamos a permitir que sigan en este barrio! ¡No lo vamos a dejar! ¡No! ¡Se largan de acá! Con todo eso le pueden hacer daño a alguien. Nosotros no somos ni delincuentes ni asesinos. No, nosotros no, pero ellos sí. ¡Vamos por ellos! ¡No vamos a dejar! No, señor. Colaboren. ¡Énteme eso! Doña Marta, mire, por sus favor. hijos se crearon con los míos. No, yo voy a llamar a la policía, Elenita. ¡Lola! Cierre la reja, baje la reja, que de pronto le harán negocio. ¿Qué pasa, Rey? ¿Usted organizando esta vaina? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le dije, mi sargento? ¿Qué le dije? O lo sacan ustedes o lo saco yo. Pero esto no me lo aguanto. ¿Pero entonces qué? ¿Va a repetir lo mismo que hace 17 años? Con todo respeto, sargento. Con todo respeto. Pero yo a ustedes se los advertí, ¿no? Y yo, metido, no le hago caso. No le hago caso, metido, les dije. ¿Se lo dije o no se lo dije? Dígame. ¿Así trata a su mujer a machetazos? ¡Se lo dije! Es un cobarde, hombre. ¡Carlos! ¡Ya! ¡Carlos! ¡Espere, vecino! ¡Espere! ¡Carlos, ya! ¡Tranquilos! ¡Ya! ¿A dónde va? ¡Ya! ¿Entonces qué? ¡A ver! ¡Ya, cálmense! ¡Nos vamos a sacar de acá! ¡Salen de acá! ¡Fuera de acá! ¡Salen de acá! A ver, yo le digo una cosa. ¿Están con nosotros o están con los guerrilleros? No, Rey, no
entienden nada de eso. Claro, pero ¿qué van a entender? ¿Qué van a entender ustedes? ¿Qué van a saber estos culicagados de lo que pasó con la guerrilla en este país? ¡Se quitan o los quitamos! ¡Nuestros hijos no se meten! Son mis estudiantes también. No, Rey. No joden en el barrio. Escúchenos muy bien, señores. No vamos a permitir que conviertan nuestro barrio en un campo de batalla. ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡Claro! Eso es lo que pasa por estar pensando todas pendejadas de la paz. ¡Alcahuetielen! ¡Alcahuetielen eso! ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia! A ver, ¿no vamos a dejar de estos culicagados? ¿Vamos a ser capaces con ellos? ¿Cómo se les ocurre que nos vamos a dejar? Eso es lo que necesitan, que les demos una lección. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a ustedes les metieron otras cosas en la cabeza. Cucarachas fue lo que les metieron. Por eso son guerrilleros, comunistas, rojos. Eso es lo que son ustedes, de izquierda. Se equivoca, don Rey. En este grupo hay jóvenes con todo tipo de ideología política. Pero nos une algo más importante que el partido político, la ideología o el tipo de pensamiento. Creemos que con la violencia no se arregla nada. Estamos cansados de vivir en un país que lleva en guerra desde antes de que naciéramos. Desde antes de que naciera usted. Don Rey, no todos pensamos igual y no todos sentimos igual, pero todos tenemos el mismo derecho a vivir y a exponer nuestra vida tanto política como social fuera y dentro del barrio. Eso sí, sin violencia, porque las peleas no se dan ni con piedras ni con balas, sino con argumentos. El barrio Pinares de la Comuna 8 de Medellín no solo tiene la panorámica más completa de la ciudad, sino la fuerza de sus jóvenes quienes por medio de la fotografía logran que sus niños retraten un lugar del que se sientan orgullosos. Identidad y convivencia en un sector lejos de la gran ciudad, pero cerca del corazón de quienes lo habitan. Hoy es un día muy especial para nosotros porque cerramos el taller de Pinares de Oriente Revelando Barrios, una experiencia de fotografía con niños. Bueno, hoy vamos para Pinares de Oriente, un barrio que queda ubicado en la parte alta de la Comuna 8 de la ciudad de Medellín. Ha sido muy bacano porque hoy ellos van a ver sus fotos impresas, van a armar la exposición, vienen sus mamás, vienen sus papás, algunos líderes comunitarios a ver lo que ellos hicieron. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la Comuna 8 de Medellín, en el barrio de Las Estancias. Esta es la casa de la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, un espacio de integración y de convivencia para los habitantes del territorio de la Comuna 8. Ciudad Comuna es una manera de leer la ciudad desde el territorio, desde la periferia, desde la parte más alta de estas montañas de la Comuna 8, donde hay un montón de historias súper bonitas de comunidades que se autogestionan, que participan, que reivindican sus derechos en esta ciudad. ¿Qué hay otra ciudad que necesita ser contada, que tiene historias de movilización, de participación, de convivencia que todavía son muy invisibles como para la ciudad que se vende ante los medios? La idea es que nos organicemos porque ya van llegando las personas, ¿listo? Y Revelando Barrios como proyecto de fotografía social con niños y niñas es eso, es una propuesta de paz territorial desde la recuperación de la memoria de unos sujetos que pocas veces han sido considerados dentro de los relatos de la memoria, los niños. Revelando Barrios, Juan Pablo Cardona. Tus aportes, fotografías e historias han sido muy importantes para conocer el barrio. A través de tus ojos, gracias por compartir y vivir esta experiencia de fotografía social. El planeta te lo pide, no lo abandones, recicla, el agua vale más que el oro.
A mí el lugar que más me gusta es el Morro Pan de Azúcar, donde está la Virgen, por la impresionante vista. Es todo Medellín, el paisaje de todo Medellín, se ve casi todo, se ve un 85% de Medellín. Aquí se trabaja con todas las poblaciones, con niños, con jóvenes, con adultos, en espacios comunes de diálogo de saberes. Trabajamos sobre todo las historias en clave de memoria. Estos son territorios que reivindican mucho lo que tiene que ver con la historia de la construcción y la fundación de los territorios. Nosotros nos desplazaron en el 2000, llegamos desplazados de San Luis, Antioquia, Vereda de las Oficinas, llegamos para acá, para Medellín. El barrio pues estaba, pues no tenía muchas casitas, estaba ahí más o menos, era puro pradito así, árboles. Y fuimos pues armando cambuchitos, casitas así pequeñitas, hasta que ya hicimos el material porque pedimos ayudas a personas, tocábamos puertas y ya pues fuimos agrandando el barrio y haciéndole senderos y riesgos de mitigación. Nosotros hemos sido receptores de todos los hechos victimizantes por todos los grupos, tanto ejército, guerrillas y paramilitares. Esos chicos, sus padres, fueron los que construyeron esa comuna. Por el medio de la fotografía es como empoderarlos en ese territorio, es como empoderarlos y decirles, estas calles la construyó su abuelo, esta casa la construyó su papá. Esta comuna la construyeron el papá de Pepito, el papá de Luisito, es la memoria. Nosotros no podemos visibilizar solamente la memoria de la guerra. Nosotros tenemos que visibilizar la memoria también de cómo de una o de otra forma hemos sido resistentes a esa guerra. Quiero presentarle mi trabajo, sus cartas sobre la naturaleza y los animales. Esa era una flor que está por ahí toda solitaria. ¡Ay, qué linda! Y era como toda linda y me gustó mucho porque era blanca, pero a la vez era como un color morado. Era como... Ah, qué bien. Yo le digo a la niña mía, ay, mami, muy bueno, excelente, la felicito, mija, que usted esté aportando al barrio y que esté interesada en otras cosas. Por parte de la planeación municipal solo nos aparecen 18 barrios, pero para nosotros la Comuna 8 se compone de 36 barrios y 36 barrios los cuales el 85-90% somos víctimas del conflicto armado que hemos llegado a esta ciudad y que en vista de que en ocasiones la ciudad nos ha cerrado las puertas, el Cerro Pan de Azúcar le ha abierto las puertas a estas víctimas que tenemos en nuestra comuna, que son alrededor de 5.500 familias víctimas del conflicto armado, solo en la Comuna 8. En estos barrios que han sido tan afectados por el conflicto, las iniciativas comunitarias vienen construyendo paz hace muchos años, para recuperar el tejido social, para abordar los temas de memoria, para resarcir el miedo, es decir, la paz hace mucho rato se viene trabajando desde apuestas locales y comunitarias. El proyecto se llama Encuadres de Esperanza, como a través de la fotografía construimos un relato que le dé esperanza al territorio, que une a los niños con sus familias, que permite que haya una exhibición de fotografías donde se cuenta un poco como cuál es la mirada que logran construir los niños y las niñas a partir de la fotografía y cómo esa mirada empieza a circular el barrio para documentar estos territorios donde pasan cosas tan bonitas, pero que lamentablemente no son muy visibles en otros escenarios de la ciudad. ¿Qué significa su exposición? Animales, los animales. Los animales, porque a mí me da pesar que a veces dejan los animales en la calle tirados, sin nada que comer, y entonces a mí me da lástima y quisiera llevármelos todos para mi casa. Eso sí es verdad. Como un lindo hijo. Cuando un niño te cuenta a través de la fotografía un recorrido que hace en el barrio, lo que está pasando, lo que está visualizando, esos lugares que para él son de miedo, esos lugares que para él son de sentido, esos lugares que él se siente seguro, pero también esos asuntos como la naturaleza, como la cancha, como la relación con los amigos, el niño está proponiendo un escenario de barrio diferente al que el adulto tradicionalmente ha leído. A Ciudad Comuna nunca se le van a acabar las historias, porque cada día hay más gente haciendo, digamos, procesos que buscan transformar el territorio y conseguir esas reales condiciones de paz para el territorio. Y creo que mientras eso exista, la misión de Ciudad Comuna va a ser
contar todo lo bello y todo lo que construye esta comunidad para transformar. Con 2 décadas de trayectoria musical y un mensaje de paz, reconciliación y amor por la naturaleza, escuchamos a continuación a Dr. Crápula y su canción BAM. ¿A dónde van nuestros sueños, BAM? ¿A dónde se los llevan esos BAM, BAM, BAM? ¿A dónde va la vida, BAM? ¿A dónde van, BAM? Los que se llevaron esos BAM, BAM. ¿A dónde va, BAM? El mundo, ¿a dónde va, BAM? ¿A dónde va a llegar si lo manejan esos BAM, BAM, BAM? Hay que parar el BAM, BAM. Hay que luchar por un mundo sin BAM. Los que queríamos BAM. Una buena idea, BAM, BAM. Mi gente viviendo en el BAM. Ay, mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los BAM, BAM? ¿Cuándo se irán, BAM? ¿Cuándo acabará el BAM, BAM? Que se vaya el BAM. Que se acabe el BAM, BAM. Tiene que acabar ya. ¿Cuándo se irán, BAM? ¿Cuándo acabará el BAM, BAM? Que se vaya el BAM. Que se acabe el BAM, BAM. Y que no vuelva nunca la guerra. Hermano guerrillero, hermano policía, paramilitar y militar, hermano ciudadano, nativos como hermanos, para que las balas, oye, para que las armas, oye, para que las balas, para que las armas. La verdadera lucha es intentar amarnos, hermano guerrillero, somos colombianos, hermano policía, todos somos colombianos, paramilitar, todos somos colombianos, hermano ciudadano, nativos somos hermanos, para que las balas, oye, para que las armas, para que las balas, para que las armas. La verdadera lucha es intentar amarnos. Colombia necesita transitar de la cultura de la guerra a la cultura de la paz. Son las palabras de Patricia Ariza, directora de la Cumbre Nacional de Arte y Cultura por la Paz, la Reconciliación y la Convivencia, que este año ha conformado una red que será un espacio especial para la cultura de paz, para que los acuerdos continúen y para otorgarle a la paz la dimensión cultural. Desde esta cumbre le mandamos un mensaje al país, donde elevamos la importancia de los artistas en la construcción de la paz. Los artistas de este país y en este momento histórico tenemos que salirnos de los estudios de grabación, bajarnos de los escenarios e irnos a los territorios, a cantar lo que a los territorios les está pasando. Un día volveré, te lo prometo, madre, que un día volveré. Es un encuentro sui generis de 40 proyectos culturales paradigmáticos del territorio colombiano y también de algunas ciudades que han sido transformadores, que ayudan a la paz, que contribuyen a la reconciliación y a la convivencia. Es importantísimo que los artistas nos encontremos, claro, para reconocernos, para escuchar otras experiencias, para saber que están haciendo un montón de trabajos alrededor del arte, alrededor de los símbolos, de la reparación, del arte como reparación, ¿no?
Creemos que con el arte y con la cultura podemos interpelar el sentido común, podemos interpelar la emocionalidad de la gente, podemos interpelar lo humano que todos tenemos para denunciar, para solidarizarnos y empatizar con otros, haciendo construcción colectiva. Puma Blanca es un grupo de música tradicional, un conjunto de violines de Buenos Aires, Cauca, que mantiene viva la tradición del norte del Cauca, los bundes, la juga, los torbellinos, los pasillos. Y estas canciones son poderosas porque son inspiradas en un sentimiento real, en el sentimiento de querer decir algo que en otras palabras o en libros o en sentencias de pronto no es tan efectivo, no es tan eficaz. Entonces a través de las canciones le llega a todo el mundo, toca las fibras. Yo creo que esto es una cosa que apenas empieza y que el trabajo va a ser arduo. Incluso lo acaban de decir acá, que me llamó mucho la atención, un excombatiente que dijo: la guerra fue dura, pero va a ser más duro la conquista de la paz. Y realmente hemos aprendido muchísimo. O sea, es asombroso cómo la gente en los lugares de mayor violencia resurge, como en el mito de Anteo, y canta, inventa canciones, crea proyectos, o sea, vuelve y teje la sociedad, comunica la sociedad. El arte es como un hilo de oro que vuelve otra vez a tejer lo que la violencia y la guerra rompieron. Bueno, Lina, y hoy tuvimos un programa dedicado a la reconciliación y a la verdad. Mire, en Bolívar conocimos esa historia de ríos de reconciliación, conocimos también ese informe del Centro Nacional de Memoria Histórica acerca de 10 años de verdades. Estuvimos viendo el balance del instituto, creo que nos cuenta cómo va el acuerdo de paz, la implementación del acuerdo de paz. En fin, tuvimos un programa completo lleno de historias para ustedes. Historias que ustedes también pueden compartir con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Si quieren revivir alguno de nuestros capítulos es muy fácil. Buscan Mimbre en nuestro canal de YouTube y allí pueden ver todas nuestras emisiones también. Si no pueden ver nuestro programa a través de la televisión, lo pueden hacer en www.canalinstitucional.tv. Estamos tejiendo paz, esto es Mimbre, nos vemos en una próxima oportunidad. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformarlo